Muy buenos días, estimados alumnos. Buenos días al doctor Casma también, que se encuentra presente en la sala. El día de hoy les habla la doctora Tueros. Vamos a desarrollar la clase de agentes físicos en rehabilitación. Buenos días, doctora Tuero. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Puede usted empezar su clase de la especialidad? La estamos escuchando. Muchas gracias. A usted, doctor. Gracias por la confianza. Hola. Bien. A ver, siendo las 8 en punto de la mañana, procederemos a pasar la lista para confirmar los alumnos responsables que se integran a su clase de teoría. A ver, grupo 1, Cárdenas. Cárdenas. Buenos días, doctora presente. Bien, Peña. Peña Ruales, presente, ya lo vi. Marcelo, Benavente Marcelo. Buenos días, doctora presente. Bien, Alarcón. Alarcón Falto. Toribio. Buenos días, doctora, presente. Bien, Toribio presente. Salcedo Medina. Buenos días, doctora presente. Bien, Arias Revilla. Buenos días, doctora. Presente. Muy buenos días. Diamón Arista. Buenos días, doctora. Presente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sánchez Cairo. Buenos días, doctora presente. Bien. Cuba. Buenos días, doctora, presente. Bien. Morales Romero. Buenos días, doctora, presente. Mesa Roque. Mesa Falto. Baturén del Villar. Buenos días, doctora. Presente. Tafur. Falto. Solís. Solís. Tafur está presente. Por favor, respondan rápidamente. Solís Falto. Marroquín Cayo. Buenos días, doctora, presente. Muy buenos días. Almeida. Buenos días, doctora. Presente. Romero. Romero Buenos Villamizar. buenos días, doctora, presente. Bien. Vita. Vita Falto. Castro. Buenos días, doctora. Presente. Bien. Rodríguez Peña. Buenos días, doctora, presente. ¿Cómo está? Honores. Buenos días, doctora. Presente. González. Buenos días, doctora, presente. Flores. Buenos días, doctora presente. Bien. Gargate. Buenos días, doctora presente. Ok. Toribio. Toribio Picón. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Paredes Gutiérrez. Presente, doctora. Buenos días. Bien. Feijó. Feijó. Falto. Gamboa. Buenos días, doctora. Presente. Bien. Gamboa. Pastor. Doctora. Presente, Soy doctora. Gamboa. Buenos días. Sí. Feijó, Gamboa y Pastor están Pastor. presentes. Ya los vi. Sí, doctora, disculpe. Presente. Grupo 7. Noriega Baella. Noriega. Muñante.
Presente Muñante. Cisneros. Buenos días, doctora, presente. Bien. Guisado. Buenos días, doctora, presente. ¿Cómo está? Yatas. Presente. Ya lo vi. Chávez. Chávez. Vázquez Mamani. Presente, doctora. Buenos días. Bien. Mamani Murillo. Buenos días, doctora, presente. Presente, ya lo vi. Saguanay. Saguanay. Buenos días, doctora, presente. Presente, ya lo vi. Becerra. Buenos días, doctora, presente. Bien. Vargas Torres. Vargas Torres. Buenos días, doctora, presente. ¿Cómo está? Salgado. Buenos días, doctora, presente. Bien. Velázquez. Velázquez Flores. Falto. Bardales Sequeiros. Bardales Sequeiros. Falto. Vega. Vega Fernández. Falto. Málaga. Buenos días, doctora, presente. Málaga. Bien. Apaza. Lozano. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Cruz. Buenos días, doctora, presente. Bien. Céspedes. Jorge. Muy bien. Vázquez Mera. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Flores Aguilar. Buenos días, doctora, presente. Bien. Gómez Miranda. Gómez Miranda. Moncada. Buenos días, doctora, presente. Bien. Sierra. Bien, ya lo vi. Vallejos Mávila. Vallejos. Azalde. Buenos días, doctora, presente. Azalde. Buenos días, doctora, presente. Salazar. Bien. Salazar. Buenos días, doctora, presente, Salazar. Salazar. Castillo Poma. Buenos días, doctora, presente. Bien. Zamora. Buenos días, doctora, presente. Bien. Ortiz. Buenos días, doctora, presente. Ponce. Buenos días, doctora, presente. Bien. Zavala. Presente. Buenos días, doctora. Ok. Mancha. Buenos días, doctora, presente. Vázquez Salcedo. Gonza. Presente, buenos días, Gonza doctora. Flores. Buenos días, doctora, presente. Bien. Bien. Rodríguez. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Chillitupa. Buenos días, doctora, presente. Chillitupa. Buenos días, doctora. Bien. Calderón. ¿Cómo está? Buenos días, Calderón. doctora, presente. Presente, doctora. Ok. Vilca. Vilca.
Falto. Rodríguez Peña. Buenos días, doctora, presente. Pozo. Presente, doctora Pozo. Bien. Quinto. Quinto Murga. Galvez González. Benavides. Valera. Buenos días, doctora presente. Bien. Wong. Buenos días, doctora presente. Buen día. Romero Quispe. Romero Quispe. Falto. Sandoval. Buenos días, doctora. Sandoval. Presente, doctora. Buenos días. Bien. Quiñones. Buenos días, doctora presente. Ok. Marín. Ibáñez. Buenos días, doctora presente. Cabello. Álvarez. Doctora, buenos días, disculpe, Presente, cabello. doctora. Álvarez, presente, doctora. Bien. Sotomayor. Buenos días, doctora presente. Sotomayor. Buenos días, doctora presente. Bien. Velarde. Ok, Buenos días, Velarde. buenos días, doctora presente. Ok. Becerra. Presente. Falto. Becerra. Ramos. Ramos Ley, doctora. Ramos. Doctora, buenos días. Ramos Ley. Sí, presente, doctora Ramos Ley. Buenos días. Bien. Sí. Buenos días, doctora. Saldaña. Acuña presente. Ok, Saldaña. Buenos días, doctora. Becerra. Bien. Buenos días, doctora, Saldaña. 18, Albino. Albino. Presente, doctora. Albino. Albino. Bien. Huerta. Buenos días, doctora Huerta Espinosa presente. Ok. Silva Robles. Buenos días, doctora presente. Ok. Torres Arango. Buenos días, doctora Torres presente. Ok. Del Castillo. Buenos días, doctora presente. Bien. Ramírez Guimaray. Buenos días, doctora, presente. Ok. Lazo Flores. Lazo. Presente, doctora. Lazo Flores. Lazo. Buenos días. Sí, Lazo Flores. Presente, doctora. Buenos días. De la Cruz. De la Cruz. Presente, doctora. Buenos días. Buen día. Torres. Torres Macasana, presente, doctora. Bien. Riveros Vilca. Buenos días, doctora presente.
Disculpe, doctora, no se escucha si sigue llamando. Doctora, no se escucha su audio se apagado, creo. Perdón, sí, se apagó el audio. Como les decía, después de esta sesión, se quedan, por favor, los alumnos del grupo 19 y 20, que son con los que tenemos clase el día de hoy, y el grupo 1 y 2 del día viernes para coordinar. Doctora, disculpe, a mí no horario me ha llamado. Doctora, disculpe, no me ha llamado tampoco. Disculpe, a mí tampoco. Soy Rodas García, no me ha llamado, doctora. ¿De qué grupo es usted? Del grupo 20. Ya. Por favor, mandan un mensajito porque hay alumnos que se han reincorporado al final, después se matricularon al final y no están en la lista que tengo yo en este momento, ¿ya? Entonces, Doctora, favor, buenos manden- días. Está bien, doctora. Doctora, se Doctora, quedó a en, mí tampoco me ha llamado. se quedó en Riveros Vilca. Hasta ahí se Por escuchó. eso le digo. Por eso le digo. A ver, Riveros Vilca. ¿De qué grupo es? ¿20? No, hasta ahí se quedó. Y faltamos todavía. Ella es del grupo 19. Ya. Lazo. Lazo. Falto. Lazo Ramos. Flores, doctora. Ya. Lazo Flores, doctor. Ramos. Buenos días, doctora. Ramos presente. Sí. Armas. Presente, doctora, buenos días. Ya está. Listo. Ustedes son los que figuran en lista. Los que Doctora, disculpe. se Lazo hayan Flores. matriculado. Disculpe, doctora. A ver, Lazo Flores con y el calma, por asistente. favor. A ver, señores, por favor, ¿escuchan? Los señores que no han sido llamados, es porque no figuran en la lista que tengo yo en este momento en la mano. No hay ningún problema. Mandan un mensajito, por favor, diciéndome me matriculé extemporáneamente o al final. No hay ningún problema. Y los que llegaron tarde, que saben que llegaron tarde, también escriben, por favor, y ponen su justificación. ¿Ok? No se preocupen. Entonces, iniciamos. Doctora, disculpe, ¿nos dejará al final su número o a través del delegado? Por aquí, por WhatsApp, por favor, perdón, por el chat, por favor escriben, no se preocupen. Pero al final, por favor, yo voy a dejar todavía conectada la clase unos minutos, ¿ya? No se preocupen, por favor. Gracias. Ok. Doctora, Tranquilos, por favor. disculpe una consulta. A William Becerra del grupo 17 le llamó, pero le puso falta y le dijo presente. Bueno, no se preocupe. Quedará grabado, como está grabado, y lo voy a revisar también, no se preocupe. ¿Ya? Sí, porque he visto que varios alumnos han escrito finalmente. Sí, sí, no, Bien. sí le contestó. Muchas gracias. Ya, no se preocupen, tranquilos, concéntrense en la clase, por favor, primero, ¿ya? Ok, entonces empezamos el día de hoy con el tema de agentes físicos. Esta clase es una clase muy, muy interesante, puesto que nos va a orientar un poco con respecto a nuestra especialidad, la que estamos desarrollando en este ciclo. Por favor, les pediría que no estén escribiendo ni mandándome mensajes en este momento porque me distraen, chicos, por favor. Ustedes son alumnos que ya tienen cierto nivel y el que sea consciente que llegó tarde se justifica, no hay ningún problema. Y el que no fue llamado porque no está en la lista, al final también lo pone. No se preocupen. Tranquilos, por favor. ¿Ok? Ya está. Entonces, como les decía, este tema es muy importante porque nos va a ampliar el panorama de la especialidad. Lo que marca la diferencia de repente con un traumatólogo, con un neurólogo o con otra especialidad que a veces funge de conocer de rehabilitación, es el manejo de los agentes físicos, ¿no? Eso es algo, es un tema que solamente los que tienen la especialidad lo conocemos bien y lo podemos pues aplicar en cada caso en una forma muy, muy particular. El uso de los agentes físicos no está, digamos, parametrado con un protocolo rígido. No está parametrado con un protocolo rígido. Generalmente
nosotros tenemos la capacidad de poder combinarlos de acuerdo al criterio y obviamente basado pues en un buen examen clínico, un buen diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico acertado. Y también teniendo en cuenta el momento en el que recibimos al paciente, porque no es igual atender a un paciente en un estado agudo o en un momento agudo que en un momento crónico, ¿no? Aún siendo una enfermedad también de tipo crónica. Entonces, es importante que ustedes lo enfoquen de esa forma. Antiguamente, ¿no? La especialidad se le conocía porque, si ustedes recuerdan, dentro de los conceptos de el concepto epidemiológico de lo que es medicina, tenemos pues primero la prevención, después tenemos el diagnóstico, finalmente el tratamiento y la parte de recuperación o rehabilitación, ¿no? Entonces, en un inicio, esta especialidad estaba orientada a eso, ¿no? Ya al término o al proceso del abordaje de una patología, de una enfermedad. Sin embargo, con el tiempo ha ido evolucionando y hemos logrado también posicionarnos teniendo una intervención primaria, secundaria y finalmente por lo que siempre se nos conoció como una intervención terciaria, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos orientamos? En forma preventiva, ¿no? O profiláctica, en la actualidad, se le da mucho énfasis a esta especialidad porque es importante que todas las especialidades, principalmente los médicos generales que van a hacer ustedes próximamente, tengan un enfoque, ¿no? Preventivo para tratar de evitar de que el paciente a lo largo o al trayecto de la vida pueda sufrir algún tipo de lesión que finalmente conlleve en una etapa de la vida a tener que ser dependiente de rehabilitación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pues el uso o la detección temprana de los defectos posturales, ¿no? Tema que ya me imagino la semana pasada han revisado y les ha quedado muy claro, ¿no? Si yo identifico tempranamente de repente un problema postural en miembros inferiores, ¿no? Probablemente voy a evitar de que esa persona en la tercera o en la etapa de la adultez, ¿no? Y de la tercera edad, esta persona pueda de repente presentar problemas degenerativos articulares. Entonces, si yo los detecto tempranamente, podré de repente intervenir y poder evitar estas complicaciones que se van a manifestar de repente ya en años posteriores de la vida, ¿no? De esta forma también, y es donde el tema de agentes físicos se integra o se involucra más, es en el momento en el que la especialidad interviene de manera secundaria, llamémoslo así, convirtiéndose en una alternativa de tratamiento. Una alternativa de tratamiento que va a reemplazar muchas veces a un tratamiento medicamentoso o un tratamiento de una especialidad específica, ¿no? O va a coadyuvar también al tratamiento de esta especialidad. Por ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con reumatología de repente, ¿no? Donde ustedes saben que hay muchas patologías que requieren un tratamiento medicamentoso, un tratamiento que debe ser indicado oportunamente y también con el manejo, las correcciones en cuanto a las dosis de repente de algunos medicamentos específicos. Llega un momento de repente en el que se logra estabilizar, ya que son enfermedades de tipo sistémico, ¿no? Se logra estabilizar la sintomatología. Es allí donde rehabilitación de repente puede intervenir ofreciéndole al paciente una alternativa que en un determinado momento puede hacer de que se eviten complicaciones posteriores, ¿no? O de repente reemplace al tratamiento, de alguna manera, al tratamiento medicamentoso de la especialidad, ¿no? ¿Cómo es esto? Ustedes recuerdan seguramente en su primera clase o de repente también en la clase de posturales se ha mencionado del área de terapia ocupacional.
Por ejemplo, si yo tuviera una artrosis en manos, por ejemplo, ¿no? El paciente debuta con una sintomatología aguda, el reumatólogo interviene, da la medicación que corresponde, lo estabiliza el paciente, y cuando la sintomatología entra en remisión, entonces entramos a tallar en rehabilitación, ¿no? Con la indicación de un programa de terapia física que lo que va a buscar es, digamos, mantener estable el proceso inflamatorio de repente de las articulaciones comprometidas. Por lo tanto, vamos a calmar el dolor, el proceso inflamatorio, el dolor, vamos a mejorar el movimiento. Y de repente, de alguna manera también, con la indicación de la terapia ocupacional, vamos a evitar que a futuro esas articulaciones puedan evidenciar algún tipo de deformación o algún tipo de condición que nos limite para poder ejecutar algunos movimientos específicos. Entonces ven ustedes cómo nosotros hemos podido posesionarnos a lo largo de la evolución de una enfermedad, ¿no? Y así en múltiples patologías nuestra intervención. Y finalmente, en cuanto a la intervención terciaria, donde el paciente llega, pues lamentablemente ya no hay mucho más que ofrecer, entonces es rehabilitación quien se encarga de orientar al paciente o de ayudar al paciente a aprovechar el remanente de capacidades que pueda tener para poder ejecutar de repente algunos movimientos, adoptar algunas posturas que le permitan mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces vean ustedes cómo hemos podido nosotros posesionarnos. Esto también debido a que ha habido un gran avance tecnológico, ¿no? Y dentro de lo que ha intervenido la tecnología dentro de nuestra especialidad. Y ese es el tema, más o menos, al cual nos vamos a orientar el día de hoy. La clase no está orientada a una descripción, digamos, de física, de química, que muchos de estos agentes físicos tienen esos principios, pero es necesario mencionarlos por ahí de una forma muy, muy superficial para que ustedes puedan tener una idea. Tampoco no es intención de la clase específicamente hacer una clase magistral de fisiología, ¿no? Porque asumimos que ustedes ya traen algunos conceptos que son básicos, ¿no? Entonces, yo creo que de esa forma vamos a poder dar el enfoque a este tema. Yo pienso que para ustedes, que son médicos generales próximamente, ya muy pronto, es importante que tengan un conocimiento general, ya que no son ustedes los que van a diseñar el programa de rehabilitación. Sin embargo, es importante que ustedes se lleven un panorama general de cuáles son los beneficios que podrían ofrecer estos agentes para que ustedes puedan orientar a sus pacientes en las diferentes especialidades en las cuales ustedes se van a desarrollar en un futuro. Porque no existe especialidad de la medicina en la cual no, digamos, este paciente no es tributario, ¿no? Entonces, es importante que ustedes se lleven esos conceptos o ese concepto muy claramente. Bien, seguimos avanzando entonces. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros buscamos con la terapia física, ¿no? Recuerden ustedes que rehabilitación es un área general, y dentro de ella, ¿no? Y dentro de ella, de rehabilitación, tenemos pues a la terapia física específicamente, tenemos a la terapia ocupacional y a las otras áreas interdisciplinarias con las cuales trabajamos, ¿no es cierto? Pero la terapia física es, digamos, el área en la cual vamos a requerir del conocimiento de los agentes físicos para lograr nuestros objetivos específicos, ¿no? ¿Y cuáles son esos objetivos específicos? Tenemos, pues, por ejemplo, que tratamos de prevenir las disfunciones articulares, ¿no? Mejorar la capacidad o los rangos articulares en las diferentes zonas de nuestro cuerpo que puedan estar comprometidas. Ello tiene por objetivo principal
restituir o recuperar las capacidades funcionales, ¿no? Sean remanentes o sean capacidades que se han visto comprometidas por algún proceso inflamatorio que puede ser agudo o puede ser crónico. Con esto, obviamente, intentamos pues lograr el máximo de independencia en las actividades de vida diaria, ¿no? Y entendemos por actividades de vida diaria todas aquellas que van a satisfacer nuestras propias necesidades como alimentación, vestido, higiene, las básicas, ¿no? Que nos permiten autosostenernos o automantenernos en forma independiente. Tenemos también que esta área de terapia física tiene por objetivo disminuir el tiempo de la discapacidad. Bueno, ese tema ya ustedes lo han tratado en la primera clase y me imagino que lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, la intervención de la terapia física con el uso de los agentes físicos específicamente tiene por objeto disminuir el tiempo de la discapacidad. También, como habíamos mencionado, somos una alternativa de tratamiento, ¿no? Que puede reemplazar muchas veces a un tratamiento medicamentoso en las diferentes especialidades que tienen que ver con nosotros, ¿no? Obviamente hay algunas especialidades que son más afines con nosotros, ya que nosotros estamos considerados como una especialidad de apoyo al diagnóstico. Entonces, generalmente es difícil que un paciente general llegue a rehabilitación así porque él escuchó rehabilitación de los beneficios y llega. Generalmente es usted que va a ser próximamente traumatólogo, reumatólogo, médico internista, ginecólogo, neurólogo, endocrinólogo y todas las otras especialidades que existen, que va a evaluar a su paciente y va a considerar que ese paciente es tributario de la rehabilitación, ¿no? Por lo tanto, es usted quien le va a dar la interconsulta para que ese paciente llegue a mí. Por eso es tan importante que usted comprenda el concepto de esta especialidad y del beneficio que puede ofrecer la terapia física dentro de lo que es rehabilitación. Y obviamente, con la indicación también de la terapia física, tenemos que considerar que es una opción para prevenir la cronicidad y la recurrencia de algunas enfermedades, ¿no? Entonces son estos los objetivos, digamos, que mueven a la especialidad o que, digamos, son pilares importantes, ¿no? Como objetivos para poder indicar esta opción al paciente, ¿no? Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar y definir qué cosa es un agente físico, ¿no? Tenemos que conocer primero qué cosa es un agente físico. Y se define, si nosotros buscamos bibliografía, pues vamos a encontrar una serie de conceptos que uno de ellos, ¿no? Menciona que es un elemento físico natural, ¿no? Como por ejemplo puede ser el agua, la luz, o un elemento físico artificial, como por ejemplo la electricidad, ¿no? Que menciona que se puede utilizar, ¿no? En el tratamiento de un proceso patológico o de una enfermedad. Otra definición también menciona que es un vehículo de energía que puede provocar modificaciones en las células, tejidos u órganos y desencadenar una serie de efectos biológicos. A lo largo de mi experiencia, ¿no? A lo largo de todo el tiempo que vengo trabajando en esta especialidad, yo he podido concluir, ¿no? Que un agente físico es un estímulo externo, ¿no? Es un estímulo externo que aplicado sobre una superficie o un cuerpo va a producir un efecto específico, ¿no? Entonces, consideramos de esa forma, por ejemplo, ¿no? El agua, la luz solar, la corriente eléctrica, ¿no? Los magnetos, ¿no? Podemos considerar que son agentes físicos. Inclusive los estímulos neurosensoriales, como por ejemplo los sonidos, los colores, hasta los aromas, ¿no? Los olores, los aromas, son estímulos neurosensoriales que también podrían ser considerados como agentes físicos, ¿no? Agentes físicos que van a estimular el área neurosensorial, ¿ok?
Entonces, podemos decir que es un estímulo externo que aplicado sobre un cuerpo va a producir un efecto. Bien. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos o que buscamos con el uso de los agentes físicos, ¿no? Obviamente, primero, lograr un efecto antiinflamatorio. Un efecto antiinflamatorio que consecuentemente te va a dar cierto grado de analgesia. También algunos agentes físicos, como lo vamos a mencionar, estimulan la regeneración del tejido, ¿no? Van a disminuir el tiempo de la evolución de un problema o una patología específica. Y también van a poder mejorar los rangos articulares o la capacidad del movimiento del segmento que puede estar comprometido, ¿no? Entonces, esos son los objetivos más importantes que buscamos nosotros con el uso o la indicación de los agentes físicos. Habíamos mencionado que tenemos agentes físicos naturales y dentro de ellos, por ejemplo, nosotros tenemos la energía solar, la indicación del agua de mar, las propiedades de los diferentes climas, las aguas termales, los fangos mineromedicinales, ¿no? Los barros, por ejemplo, ¿no? Esas pozas de barro que hay, el agua en general, el agua, ¿no? Son agentes físicos naturales, ¿no? Que, bueno, están considerados dentro de algunas alternativas, ¿no? Que la gente tiene bien a veces considerar, ¿no? Por ejemplo, para las enfermedades reumáticas la gente cree mucho en los baños termales, ¿no? Entonces van a los baños termales cuando tienen este tipo de patologías, ¿no? De repente, por ejemplo, para estas enfermedades como la psoriasis, ¿no? En algunos casos le recomiendan expóngase a la luz solar, ¿no? Entonces también puede ser una condición. Algunas enfermedades que tengan que ver también con problemas de repente de tipo respiratorio, ¿no? Deciden optar por climas más favorables, climas secos también, ¿no? Entonces, son agentes físicos que, en los cuales nosotros vamos a poder ver algunos efectos en la persona que va a optar por ellos, ¿no? Pero nosotros, el tema de hoy nos centra pues en aquellos agentes físicos de tipo artificial, ¿no? Que son aquellos que han sido desarrollados al transformarse distintos tipos de energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros la termoterapia que tiene como base el calor, ¿no? La crioterapia que tiene como base todo lo que son las temperaturas bajas, o sea, el hielo, ¿no? Tenemos también las radiaciones, los agentes físicos de tipo mecánico, ¿no? Los agentes físicos de tipo mecánico, como son las tracciones, como son los movimientos, los ejercicios de movimiento, ¿no? O que vamos a mencionarlos más adelante también. La masoterapia, que es un estímulo manual, ¿no? Las corrientes eléctricas, ¿no? Entonces, todos estos son agentes físicos artificiales que se han desarrollado, ¿no? Al transformarse algunos tipos de energía. Recordemos que los agentes físicos que usamos en rehabilitación son de tipo no ionizante, ¿no? Son de tipo no ionizante. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos para que ustedes tengan una idea de cómo intervienen dentro de los diferentes procesos patológicos. La hidroterapia, como su nombre lo dice, emplea el agua como un agente terapéutico y su efecto se va a basar o se va a fundamentar en dos principios específicos, ¿no? Un principio o efecto mecánico, va a tener un efecto mecánico y un efecto térmico. ¿Por qué? Porque el agua tiene cierto grado de calor, ¿no? Y va a poder producir ciertos efectos específicos que los vamos a hablar, ¿no? A través de un principio de física que se llama convección y que lo vamos a detallar más adelante. Tenemos también el efecto mecánico. ¿Qué significa el efecto mecánico? El efecto mecánico está basado en el principio de Arquímedes, ¿no? Y este es un concepto que seguramente a ustedes lo recuerdan porque esto en alguna oportunidad, en la época inclusive escolar, lo hemos revisado, ¿no?
Estos son, si estuviéramos en el hospital, ¿no? Hiciéramos las clases presenciales, esto es lo que veríamos nosotros en las salas de hidroterapia, ¿no? Tenemos el tanque de Java, donde, como pueden ver ustedes, es un tanque que se llena de agua caliente, a una temperatura que vamos a definir más adelante, y tiene unos pequeños motorcitos que le dan un efecto de turbina a la salida del agua, ¿no? Algo así como un jacuzzi. Entonces el agua sale con cierta turbulencia que va a ejercer un efecto de hidromasaje, ¿no? El paciente ingresa aquí de cuerpo entero, y muchas veces el paciente no puede mantenerse en posición sedente, por lo cual es necesario introducirlo pues sobre una camilla que está aquí, ¿no? Este otro es un tanque de Whirlpool, que es un tanque de miembro inferior o de miembro superior, ¿no? Y también tiene aquí su turbina que le va a dar la salida al agua con fuerza y va a ejercer el efecto del hidromasaje, ¿no? En esta otra imagen podemos ver también las piscinas terapéuticas, ¿no? Y las piscinas terapéuticas. ¿En qué casos nosotros indicaremos este tipo de agente, ¿no? Si pensamos o recordamos el principio de Arquímedes, es un principio que nos permite recordar que todo cuerpo sumergido dentro del agua, pues desplaza en la misma proporción al volumen que está, al peso del cuerpo que está sumergido, ¿no? Entonces, por lo tanto, es mucho más fácil realizar o ejecutar un movimiento dentro del agua. Hay menor gasto de energía también. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, a una persona que por la posición que tiene, ¿no? Está haciendo entrenamiento en marcha, y por la posición que tiene, yo asumo que es un problema neurológico. Por el brazo en flexión, la mano también en flexión, aducción, y por el tipo de marcha que está realizando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una persona que es portadora de una hemiparesia o de una hemiplegia, ¿no? Leve, tal vez podríamos hacer un poco de entrenamiento dentro del agua para mejorar su patrón de marcha, ¿no? Vemos aquí también a un niño, ¿no? Que está en posición de flexión, ¿no? Posturas flexas, ¿no? Probablemente un niño con una secuela neurológica también, que puede ser el resultado de una parálisis cerebral. Vemos que se está trabajando aprovechando el efecto de relajación de la agüita caliente y del principio de Arquímedes. Estamos facilitando la relajación y la capacidad de movimiento, ¿no? Aquí tenemos pues a una persona que probablemente tiene alguna disminución en los rangos articulares de miembros inferiores y está trabajando en forma activa ejercicios de miembros inferiores, ¿no? Vean ustedes, entonces son las distintas aplicaciones que nosotros podemos darle a la hidroterapia, ¿no? En el caso de la piscina. Aquí tenemos, como había mencionado en un inicio, una persona que no puede mantenerse en posición sedente, por lo tanto, obviamente, ¿no? Posición sedente es la posición donde el paciente se mantiene sentado. Y para mantenerse en esa posición, usted tiene que tener un buen control cefálico, un buen control torácico. Probablemente esta paciente no lo tiene y es necesario introducirla pues en decúbito dorsal sobre una camilla, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, es importante, es muy, muy útil para trabajar a veces casos de tipo neurológico, ¿no? Vemos aquí también a una persona que está trabajando en un tanque de Whirlpool de miembros superiores. Y aquí esta es la posición que adopta un paciente en un Whirlpool para miembros inferiores, ¿no? Vemos aquí cómo el agua genera pues cierta turbulencia, ¿no? Y eso se lo da pues la salida del agua a través de esta turbina, ¿no? Es importante considerar también en algunos casos que hay patologías en las cuales no es conveniente utilizar la turbina. En aquellos casos, como por ejemplo donde haya un tono incrementado, ¿no? Porque el golpeteo del agua, la fuerza del agua, en contacto con la superficie que está sumergida, que en este caso asumimos tiene un tono incrementado, puede reforzarse o puede verse aumentado, incrementado, y aumentar la espasticidad o el tono, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta.
Los fundamentos. Los fundamentos, decimos que el agua tiene 3 efectos sobre el organismo, ¿no? Tiene un efecto físico, que ya hemos mencionado, se basa principalmente en su efecto mecánico. Tenemos el efecto térmico, que está basado pues en la temperatura del agua específicamente, que va a tener un efecto relajante, tonificante, y que va a facilitar también la circulación, ¿no? Y un efecto transcutáneo, ¿no? Que lo consideramos a través del uso de repente del agua de mar, ¿no? Donde hay un intercambio de algunos minerales, ¿no? El principio de Arquímedes, para recordarlo, cuando un objeto se sumerge total o parcialmente en un líquido, este experimenta un empuje vertical y hacia arriba, ¿no? Equivalente al peso del líquido que se ha desalojado, ¿no? Por lo tanto, el paciente tiende a flotar, ¿no? A mantenerse a flote y a facilitar también el movimiento si es que hubiera esta capacidad, mejorando así los rangos articulares que pudieran ser remanentes, ¿no? Cuando trabajamos nosotros con hidroterapia, tenemos que recordar que hay rangos, ¿no? Que hay rangos de temperatura que se consideran tanto para el tanque de Hubbard, que es el tanque donde la persona ingresa de cuerpo entero, o el tanque de Whirlpool, que es el pequeño tanque donde podemos trabajar miembros inferiores o miembros superiores, ¿no? Hay rangos, como ustedes lo pueden observar ahí, al igual que en la piscina. Sin embargo, podemos jugar con estos rangos, ¿no? Inclusive podemos salirnos un poquito de estos rangos, teniendo en cuenta que lo que queremos es, de repente, mejorar el movimiento más que, de repente, los efectos de relajación o de estimulación, ¿no? Vean ustedes aquí una persona que está siendo trabajada dentro de hidroterapia en cuanto a lograr mejores rangos articulares. Tenemos una persona que está trabajando también de repente un efecto de relajación, ¿no? En la articulación del codo para facilitar de repente el rango articular de flexoextensión de esta articulación, ¿no? Y tenemos a otras personas aquí en la piscina donde también se ve que se está trabajando ejercicios de tipo activo, ¿no? Estos equipos se llaman HydroTrack, ¿no? Estos equipos son, nosotros lo tenemos en el hospital, bueno, creo que entraron en mantenimiento, me imagino que en estos momentos tampoco no se está utilizando puesto la coyuntura del momento que vivimos, pero estos equipos son una banda sin fin, que seguramente ustedes conocen, una trotadora, por decir, dentro de una estructura que se llena de agua, como lo pueden ver aquí, ¿no? Entonces, es correr, es como si tú corrieras dentro de una piscina, ¿no? Una mini piscina. La banda va girando, va avanzando, usted le puede poner velocidad, le puede poner resistencia, por lo tanto, generalmente no, es necesario que para que yo le indique este tipo de agente físico que está basado en la hidroterapia, ¿no? Ese paciente ya tenga cierta facilidad en cuanto a los logros de rangos articulares de todo lo que es la cintura pélvica, ¿no? Cintura pélvica, incluyendo miembros inferiores, ¿ok? Entonces yo no podría meter a un paciente que tiene pues una paraplegia o una hemiplegia, ¿no? O una cuadriplegia a este tipo de equipo, ¿no? Generalmente lo utilizamos para hacer entrenamiento en marcha, para mejorar los rangos articulares de miembros inferiores, ¿no? Ya cuando el paciente tiene pues cierto nivel, digamos, o cierta facilidad para poder haber completado sus movimientos en esta zona. ¿Bien? ¿En qué casos vamos a indicar, ¿no? La hidroterapia? Pues, generalmente se va a indicar cuando tenemos cuadros inflamatorios que te van a producir sintomatología dolorosa, ¿no? Entonces, aprovechando el efecto de relajación, podemos indicar este equipo, este tipo de equipos, ¿no? Cuando tenemos lesiones de nervios periféricos, ¿no? Lesiones de nervios periféricos que van a también conllevar a una disminución en los rangos articulares, ¿no? Cuando tenemos rigideces articulares, problemas en las articulaciones como por ejemplo posteriores a una fractura, ¿no? A veces por el aparato de yeso
se generan ciertas rigideces que pueden ser mejoradas, ¿no?, a través del uso de la hidroterapia, porque te va a permitir ejercer o mejorar el rango articular, ¿no?, facilitar el movimiento. Lesiones tendinosas y musculares, o sea, de partes blandas, ¿no?, donde lo que usted busque es relajación para poder favorecer estas zonas, ¿no? Y obviamente lesiones o secuelas neurológicas, como lo hemos visto, ¿no?, pacientes medulares, lesiones centrales, lesiones periféricas, ¿no?, donde obviamente en algunos de estos casos tendremos que trabajar los movimientos pasivos, porque el paciente se encuentra limitado para ejecutar el movimiento en forma activa, ¿no? ¿En qué casos vamos a contraindicar estos agentes físicos? En aquellos casos donde tengamos problemas o procesos infecciosos localizados, ¿no? Por ejemplo, abscesos agudos, ¿no? Generalmente no indicamos este tipo de agentes. En la presencia de micosis, ¿no?, o sean dermatomicosis, sean onicomicosis, no lo indicamos, ya que como ustedes ven, muchas veces en un tanque ingresan 2 o 3 personas a la vez, ¿no? Entonces puede ser un medio de o puede contaminarse el medio y puede ser una forma de contagio para otras personas, ¿no? Tenemos que tener precauciones, ¿no? Por eso les decía yo que podemos jugar con los grados o los rangos de la temperatura, ¿no?, cuando tenemos enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y desde el hecho de tener, pues, una insuficiencia vascular periférica, una hipertensión arterial, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Podríamos indicarlo, pero considerando que de repente las temperaturas no deben ser tan altas, o sea, el agua no debe ser tan caliente, porque esto puede predisponer a tener problemas vasculares, ¿no? Cuando existen heridas abiertas, infectadas, también debemos de tener mucho cuidado. Pero esto es una precaución, ¿no? Tenemos que tomarlo con precaución porque, por ejemplo, en pacientes lesionados medulares muchas veces es una opción que lo va a favorecer para manejar su tono, para manejar los rangos articulares, ¿no? Es decir, facilitar los movimientos. Sin embargo, si este paciente tuviera una úlcera de presión, podemos trabajar de la mano con el cirujano plástico o con el cirujano general para poder optar por esta opción que va a beneficiar finalmente en el contexto general al paciente por el tipo de lesión que tiene, que es una lesión medular, o considerando que cada vez que el paciente ingrese debe ser, pues, curado inmediatamente. La herida debe ser abordada, pues, como corresponde según los protocolos de cirugía, ¿no?, para evitar que pudiera, pues, quedar húmeda o pudiera generarse de repente algún tipo de contaminación, ¿no? Entonces es importante trabajar de la mano y se corrobora aquí también que somos una especialidad, pues, de trabajo multidisciplinario también con otras especialidades, ¿no?, como pueden ustedes ver. Entonces, en esos casos también podemos utilizar los tanques de hidroterapia, empleando también algunas sustancias antisépticas que de repente pueden ser recomendadas por las especialidades que hemos mencionado, ¿no? Y llegamos, pues, a lo que es el uso o la indicación del calor como agente físico, ¿no? El calor puede ser transmitido de diferentes formas, como lo vamos a ver. Es un agente físico de mucha utilidad para nosotros dentro de lo que es rehabilitación, como lo van a poder ver, y nos va a apoyar en muchos casos. La termoterapia, ¿no?, se va a clasificar por la profundidad de acción, ¿no?, que puede ejercerse sobre la superficie que usted va a trabajar, y por el tipo de transferencia de calor. Cuando hablamos de la profundidad de acción, estamos hablando del hecho de que esta temperatura logre penetrar en planos profundos, ¿no?, o se quede en plano superficial. Cuando nosotros utilizamos una forma de calor profunda, estamos hablando de que somos capaces de atravesar hasta 3 a 5 centímetros de profundidad sobre la piel, ¿no? Es decir, podemos llegar inclusive hasta planos óseos, ¿no? Y aquí tenemos algunos equipos que vamos a ver más adelante, como son la diatermia de onda corta, el microondas y el ultrasonido, ¿no?, que para mí, en mi experiencia, es uno de los agentes físicos de más utilidad en los últimos tiempos, ¿no?
Me parece que es bastante útil, bastante completo, su acción es muy buena y nos va a ayudar en muchas circunstancias, ¿no? Y cuando hablamos de agentes físicos superficiales, estamos hablando de que no van a tener una penetración más allá de 1 centímetro, ¿no? Entonces, muchas veces lo utilizamos para preparar la zona y poder aplicar un agente más profundo, o muchas veces también para poder realizar un movimiento, ¿no? Sea pasivo o sea de forma activa, ¿no? Es como cuando el concepto que tenemos de que cuando vamos a hacer ejercicio debemos de calentar, ¿no es cierto? Entonces, igualmente. Dentro de estas formas de calor superficial tenemos también que clasificarlos, ¿no? Tenemos el calor seco y tenemos el calor húmedo. El calor seco está dado pues por las lámparas de infrarrojo, ¿no? Que muchas veces, contamos en la casa con ellas, ¿no? Y tenemos el calor húmedo que está dado pues por las compresas húmedas calientes y por la parafina también, ¿no? Que es una cera, y lo vamos a ver. Cuando clasificamos el calor por el tipo de transferencia, aquí sí debemos de recordar algunos conceptos de física, ¿no? Como son conducción, convección, conversión y radiación. En forma general y muy simple, yo los he definido y he puesto algunos ejemplos aquí para que ustedes puedan tener claro, ¿no? Cuando hablamos de conducción, por ejemplo, es transmitir calor por un intercambio termal, es decir, yo tengo una superficie caliente, la coloco sobre otra superficie y estoy intercambiando temperaturas, ¿no? Ejemplos, las compresas húmedas calientes y la parafina, ¿no? El principio físico de convección, ¿no? Que es en el cual se basa la hidroterapia. Y dice que yo tengo agua caliente, ¿no? Y que esta agua caliente, a través del movimiento, de la salida con fuerza y el movimiento, que en contacto con la superficie que está sumergida dentro de esta, va a producir un intercambio también de temperaturas, ¿no? Pero aquí se aprovecha pues el medio en movimiento, ¿no? Que en este caso sería el agua. En otras circunstancias podría ser vapor caliente también, ¿no? Entonces aprovechamos el medio que se encuentra en movimiento y que en contacto con el cuerpo que está sumergido va a hacer variar la temperatura de este cuerpo que está en tratamiento, ¿no? Tenemos también el principio de conversión, bajo el cual se basan el ultrasonido, la diatermia de onda cortas y el microondas, que es la energía convertida en calor, ¿no? Es una transducción energética, se le conoce. Lo vamos a detallar un poquito más adelante. Y la radiación, cuyos ejemplos son pues las luces infrarrojas, las luces ultravioleta, que van a tener un efecto fototérmico, ¿no? Básicamente son estos los agentes físicos, ¿no? Y estos los principios por los cuales van a transferir calor de algunos equipos más conocidos con los cuales trabajamos en nuestra especialidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos que nosotros buscamos? Los efectos fisiológicos, obviamente, disminuir los procesos inflamatorios, con ello producir analgesia, ¿no? Ustedes saben que el calor va a producir vasodilatación y esto va a favorecer pues el incremento de la circulación o del flujo sanguíneo de la zona a tratar, ¿no? Vamos a favorecer también la extensibilidad del colágeno, por lo cual vamos a de repente relajar las estructuras blandas, las partes blandas, musculares, ligamentarias, y con ello vamos a facilitar el movimiento, ¿no? Vamos a disminuir la parte muscular, ¿no? Vamos a aliviar, en todo caso, las contracturas musculares, ¿no? Vamos a lograr también controlar de cierta forma el tono muscular, ¿no? Entonces, de repente, en aquellos casos donde predomine un tono incrementado, ¿no? Que puede llegar inclusive a veces hasta la espasticidad marcada, puede verse beneficiado con la indicación de una compresa caliente, ¿no? O de una forma de calor que se coloque sobre la zona afectada, ¿no? Entonces va a relajar de alguna manera, ¿no? Teniendo en cuenta obviamente también el tipo o el origen, ¿no? De la espasticidad, ¿no? Que generalmente es de un origen central, neurológico central, ¿no?
vamos a disminuir las rigideces articulares, por lo tanto vamos a lograr mejorar las rigideces articulares, ¿no? De algunas articulaciones específicas que puedan estar comprometidas, ¿no? Y hablando un poquito de cada uno de ellos, tenemos aquí las compresas húmedas calientes, ¿no? Compresas húmedas calientes o hot pack en inglés. Estas son las formas. Estas son las formas con las que contamos y que pueden ser aplicadas sobre las diferentes zonas que usted quiera tratar, ¿no? Generalmente el tipo de aplicación varía entre 10 a 20 minutos. Eso va a depender muchas veces de la temperatura ambiental, ¿no? Por ejemplo, ahora que está haciendo bastante frío, obviamente concentra menos el calor y se enfría más rápido, ¿no? Este es un tanque compresero, ¿no? Donde se introducen las compresas. Estas son las compresas oficiales con las cuales nosotros trabajamos, que tienen en su interior un gel que absorbe el calor, ¿no? Este tanque tiene agua, se calienta y absorbe este gel a temperatura del agua, ¿no? Entonces es un material impermeable que se escurre, se envuelve en una toalla seca y se coloca sobre la zona que usted quiere tratar de esta forma, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Cervicales, las que son de uso diverso, ¿no? Por ejemplo, aquí una rodilla, aquí tenemos una lumbar, ¿no? Que son bastante grandes, para poder tratar las diferentes zonas. Estas son formas de calor superficial, no lo olviden, ¿no? Entonces, cuando usted quiere, le indica esto cuando usted quiere lograr analgesia y relajación muscular, ¿no? Y también cuando usted lo que desea es una alternativa previa para posteriormente ejecutar un movimiento, ¿no? Sea activo o pasivo. Ejecutar también una estimulación manual, como un masaje, o proceder a un estiramiento, ¿no? O un movimiento específico de alguna articulación, ¿no? ¿Qué contraindicaciones? Obviamente, pues si tenemos la piel inflamada, como va en contacto directo, a veces no es prudente utilizar. De la misma forma, si tiene usted una herida abierta, ¿no? O un proceso infeccioso localizado, ¿no? Si tuviese usted problemas vasculares, como lo habíamos mencionado también en hidroterapia, también tenemos que tener bastante cuidado. A diferencia de la hidroterapia, que podríamos utilizar el agua de repente más fría, ¿no? Para simplemente aprovechar el efecto mecánico, aquí tenemos que de todas maneras considerar de repente como una contraindicación, ya que la compresa va en contacto directo, ¿no? Como lo han podido ver en la imagen, ¿no? Va en contacto directo. Entonces, si tenemos unas varices, por ejemplo, si yo le pongo una compresa caliente, voy a inflamar mucho más esas varices, ¿no? Entonces, aquí sí, de repente, valdría la pena considerarlo como una contraindicación absoluta, ¿no? Zonas donde hay alteraciones de la sensibilidad también, porque obviamente, como va en contacto directo, podemos quemar al paciente, ¿no? Hay que considerar. Bueno, la parafina es otro agente físico también superficial, como lo habíamos mencionado, viene en presentación sólida y este es un tanque de parafina oficial que ustedes encontrarían en un centro de rehabilitación. En un determinado punto de fusión, de ebullición, la parafina que es sólida se convierte en líquida y se queda apta para ser utilizada, ¿no? Queda apta para ser utilizada, ¿no? ¿En qué caso vamos a emplearla? Vamos a emplearla cuando tenemos articulaciones relativamente pequeñas, ¿no? Porque si se usan en zonas muy, muy amplias, el calor se va a dispersar, ya que la forma de utilizar es a través de la inmersión o del embrochado, ¿no? El pincelado de la zona que usted quiere tratar. Entonces, por ejemplo, una espalda, no podríamos meter al paciente dentro del tanque de hidroterapia, ni tampoco pintarle toda la espalda porque se va a enfriar, ¿no? El tiempo de aplicación también es aproximadamente entre 15 y 20 minutos, va a depender de la temperatura ambiental y recuerden ustedes que este agente físico se va a solidificar, ¿no? Se va a hacer sólido en contacto con el medio ambiente, ¿no? Entonces, porque se va a enfriar, es como una cera, ¿no? Es una cera. Entonces, tenemos que trabajar rápidamente y una vez que hemos logrado ya pincelar la zona a tratar, debemos protegerla con una bolsa de plástico y luego una toallita o una colchita, algo, una tela que concentre un poquito la temperatura, ¿no? Hasta que se enfríe totalmente, ¿no? Y podamos haber logrado el objetivo que buscamos, ¿no? Que es relajación.
Las indicaciones, obviamente, trabajar o abordar las partes blandas, como son relajar los grupos musculares o la parte ligamentaria, facilitar los rangos articulares de algunas articulaciones comprometidas y, consecuentemente, pues facilitar los movimientos, ¿no? O sea, los rangos articulares y favorecer el estiramiento de la zona comprometida, ¿no? Contraindicaciones, pues todas aquellas zonas donde hay alteración de sensibilidad, hay problemas de tipo dermatológico, este tipo de agentes físicos es reutilizable, ¿no? Y en varias personas. Entonces también tener en cuenta cuando hay problemas no solamente de tipo de dermatitis, sino también de problemas micóticos, ¿no? Cuando hay zonas de cicatriz, ¿no? Porque de repente esa zona puede ser un poco más sensible, ¿no? Y en algunas zonas como por ejemplo la cara, de repente específicamente la parte interna del brazo, qué sé yo, que de repente la piel puede ser un poquito más sensible, generalmente no se indica, ¿no? Por la posibilidad de poder producir pues quemaduras, ¿no? Trastornos infecciosos localizados, como lo habíamos mencionado también, problemas vasculares y alteraciones de sensibilidad, ¿no? Son algunas contraindicaciones que debemos tener en cuenta. Vean ustedes aquí, este es otro tipo de tanque, ¿no? Donde aquí se ha sumergido o inmersión, se llama esa forma de aplicación, o embrochado cuando usted va a pincelar la zona que está comprometida, ¿no? Luego se enfría la cera y se retira de esta forma como una cera de depilación, ¿no? La diferencia es de que a este tipo de material nosotros utilizamos también vaselina, entonces al momento de retirarla no es tan traumático como en el caso de una cera de depilación, ¿no? Que puede ser más doloroso el retiro, ¿no? Y llegamos pues ya hablando de otro agente físico, el hielo, ¿no? O el frío. También saben ustedes que se utiliza como un agente terapéutico, ¿no? Que puede ser indicado en casos, en estadios agudos de procesos crónicos o para lo que siempre pues se le orientó el uso del hielo, como son los problemas de tipo agudo, generalmente de origen traumático, ¿no? Decimos pues que va a calmar el dolor, va a reducir el edema, ¿no? Va a producir un efecto también de relajación, ¿no? Esta técnica también se puede, o este agente físico también se puede utilizar cuando usted quiere facilitar de repente posteriormente movimiento, ¿no? Entonces también puede ser una técnica o un agente físico a considerar. Tenemos qué aspectos fisiológicos podemos nosotros tener en cuenta cuando indicamos el hielo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que va a disminuir la temperatura local, ¿no? Entonces, en los procesos inflamatorios agudos, pues es una excelente alternativa, ¿no? Va a tener un efecto antiinflamatorio y analgésico y a la vez va a facilitar, ¿no? Por vasoconstricción localizada y reducción de la presión hidrostática, el control de algún edema que podamos tener en la zona afectada, ¿no? Generalmente se debe aplicar, dice, por 5 minutos mínimamente hasta las 72 horas de producido el evento, ¿no? Generalmente traumático. Pero esto es relativo. En la práctica, les cuento que la indicación del hielo no tiene, como les mencioné en un inicio, no hay un protocolos rígidos que digamos, pues el hielo solo lo podemos usar los 3 primeros días o los 2 primeros días. No. Generalmente eso es criterio ya del médico especialista, ¿no? Viendo la evolución de cada caso, ¿no? Hay problemas que debutan muy agudos, entonces es preferible usar el hielo, ¿no? Eso, el tiempo, no, eso es un criterio mío, ¿no? Del especialista, ¿no? De acuerdo a cada paciente, muy, muy particular. Y la forma de aplicar generalmente puede variar un poquito, ¿no? Entre 5 a veces hasta 8 o 9 minutos puesto sobre la zona a tratar, ¿no? Consideren ustedes que el hielo también quema. Entonces, generalmente se dice 5 minutos, ¿por qué? Porque al cabo de ese tiempo, generalmente ya usted puede tener anestesia, ¿no? Y si ya estamos en ese momento, si lo dejamos mucho más tiempo, podríamos quemar al paciente, ¿no? Entonces, si el paciente todavía en 5 minutos todavía tiene sensibilidad, entonces puede dejarlo unos minutos más, ¿no? La idea es de que todavía el paciente tenga sensibilidad, ¿no? Porque cuando ya estamos en un momento de anestesia total,
Entonces es ahí donde ya podríamos tener problemas de quemaduras, ¿no? Entonces es importante considerar, y cada paciente varía, ¿no? Hemos tenido pacientes que hasta pueden tener el hielo puesto directamente hasta 8 o 9 minutos y tranquilos, ¿no? Como hay otros que también lo tienen 4 o 5 minutos y ya comienzan a perder la sensibilidad totalmente, ¿no? Entonces es importante que el terapista o el médico que está supervisando el tratamiento esté pues constantemente con el paciente preguntándole, ¿no? ¿Todavía siente alguna molestia, qué sé yo, para poder tomar algunas medidas que eviten estas complicaciones, ¿no? Como son las quemaduras. Generalmente la forma de aplicación pues es a través de la colocación de bolsas de hielo, ¿no? Hay unas bolsitas especiales que se ponen el hielo convencional de la refrigeradora, ¿no? Como también podemos hacerlo en forma casera, ¿no? También hay en la actualidad hay unos cojincillos que se meten a la congeladora, ¿no? Y pues quedan aptos para, pues se enfrían y quedan aptos para poder colocarse, ¿no? Lo que antes se utilizaba mucho y que, bueno, hasta la actualidad, ¿no? Son los sprays químicos que se utilizaban mucho en traumatología, ¿no? Para los partidos de fútbol, para los eventos deportivos, ¿no? Y la técnica de aplicación puede ser en forma estática o en forma dinámica, ¿no? Entonces, estática, pues obviamente la bolsa de hielo la coloco y la dejo puesta ahí nada más. Sin embargo, también hay otra forma que es activa y se le llama criocinética, ¿no? Y se utiliza mucho para poder hacer lo que le llamamos un masaje helado, que se va a suspender cuando ya la región está lo suficientemente anestesiada y nos va a permitir poder realizar el movimiento, ¿no? Que nosotros queremos. Y de esa forma el paciente pues va a sentir menos dolor también para poder forzar un poquito los rangos articulares de repente, ¿no? Entonces esa es una técnica que se le llama criocinética, ¿no? Las indicaciones, fases agudas o fases agudas aún de procesos crónicos, ¿no? Y las contraindicaciones, tenemos trastornos circulatorios y pérdida de la sensibilidad o trastornos de sensibilidad, ¿no? Llegamos pues a lo que es termoterapia profunda, ¿no? Que habíamos mencionado. Tenemos a la diatermia de onda corta, tenemos al microondas y tenemos al ultrasonido, ¿no? Aquí los podemos ver los diferentes equipitos que tenemos, ¿no? Esto también lo tenemos en el hospital. Trabajamos mucho con el ultrasonido. Yo diría que estos dos ya un poquito como que están entrando en uso, todavía se encuentran, pero ya son los menos. Se trabaja mucho problemas de tipo crónico, tipo artritis reumatoidea, problemas degenerativos articulares, ¿no? Procesos crónicos generalmente, y han sido reemplazados pues, por lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Para hablar de ellos, tenemos que tener en cuenta este cuadrito, ¿no? ¿Qué cosas son los agentes electroterapéuticos, ¿no? Se basan en las corrientes eléctricas, ¿no? Se fundamentan, o su agente físico de fondo, digamos, son las corrientes eléctricas, ¿no? Y también aquí entra un concepto que seguramente algunos de ustedes recordarán, que lo hemos estudiado o revisado en el colegio, ¿no? Cuando hablábamos de corrientes eléctricas, hablábamos corrientes de alta frecuencia, de frecuencia media, de baja frecuencia, teníamos corrientes de ondulantes, rectangulares, triangulares, dobles, simples, qué sé yo, ¿no? Entonces, no es el tema de la clase, no les voy a complicar la vida con ese aspecto, pero para que ustedes tengan una idea, clasificándolos nada más en esta forma tan general como son corrientes eléctricas de alta frecuencia, frecuencia media y baja frecuencia, tenemos los de alta frecuencia a los equipos de diatermia, onda corta y el microondas, que son estos de aquí, ¿no? Que van a producir calor en planos profundos. Entonces, estos dos se basan, ¿no? O su principio físico es las corrientes eléctricas de alta frecuencia. ¿Estamos? Cuando ya hablamos de corrientes eléctricas específicas, ¿no? Específicas, y ahí recordamos eso que les menciono, rectangulares, ondulantes, triangulares, dobles, simples, hablamos de las corrientes de mediana frecuencia y de baja frecuencia.
Aquí sí tenemos una gran variedad de corrientes que se van a caracterizar por la longitud de onda o el tipo de onda. Y tenemos dentro de las de frecuencia media a las interferenciales y a las rusas. Y dentro de las de baja frecuencia tenemos a las exponenciales, a las diadinámicas, a los TENS, ¿no? A la estimulación transcutánea, ¿no? O TENS, y cada una, aparte de tener un tipo de onda específico dentro de lo que son corrientes, tienen un objetivo específico. Por ejemplo, estas de acá son estimulantes, ¿no? Son estimulantes. Y bueno, ya los equipos vienen generalmente programados con las más comunes, digamos, ¿no? Que son de uso más general, como son las exponenciales, que son las corrientes estimulantes propiamente, y las interferenciales, que generalmente son analgésicas, ¿no? Las interferenciales, que son de frecuencia media, son generalmente de objetivo analgésico, ¿no? Entonces, si usted quiere producir analgesia, generalmente yo voy a indicar una interferencial. Si lo que yo quiero es estimular, por ejemplo, una fibra nerviosa o un nervio periférico, indicaré de repente una exponencial, que es estimulante, ¿no? Que es de baja frecuencia. Si yo, por ejemplo, quiero estimular un nervio periférico como es el facial, en una parálisis facial, por ejemplo, periférica, generalmente indicaré un TENS, ¿no? Si quiero utilizar, por ejemplo, para manejar o ayudar a mejorar un edema, ¿no? Un edema, podría indicar de repente una corriente diadinámica, ¿no? Estas son generalmente las que más manejamos, ¿no? Y van bastante bien, ¿no? La rusa, por ejemplo, es de fortalecimiento muscular, las galvánicas también son analgésicas, igualmente las farádicas, ¿no? Pero como que estamos utilizando un poco más estas de aquí, ¿no? Porque ya los equipos vienen calibrados, vienen específicamente ya con sus programas formateados, digamos, ¿no? Todo es, ustedes saben que la parte tecnológica ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean ustedes, para indicar corrientes o electroterapia, se coloca de esta forma, ¿no? Miren ustedes, tenemos aquí los electrodos que se conectan a los cablecitos que van a ir a la máquina propiamente, ¿no? Se programa, las máquinas ya vienen alimentadas con programas específicos, analgésicos, estimulantes, y lo único que uno hace es programar las dosis, ¿no? Que tienen que ver con la sensibilidad del paciente, ¿no? Entonces, generalmente eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El paciente tiene que tener cierto grado de sensibilidad para que podamos coordinar la intensidad de la dosis que le vamos a dar. Aquí estamos utilizando, ¿no? Corrientes eléctricas y un ultrasonido. A esto le llamamos nosotros terapia combinada, ¿no? Cuando utilizamos las dos cosas a la vez, ¿no? Ahí, vean ustedes. Esto es lo que veríamos nosotros si es que estuviéramos, pues, en nuestras clases presenciales, ¿no? Este es un modelo o un tipo de equipo, ¿no? Este es de mesa, un equipo de mesa, igual que este de acá, y hay equipos ahora, pues, diferentes modelitos, ¿no? Inclusive tipo consola, ¿no? Pero estos son equipitos de mesa, ¿no? Vean ustedes, ¿ok? Por ejemplo, aquí se está tratando un nervio periférico, ¿no? Un nervio periférico. Aquí se está tratando, seguramente, no sé, por la ubicación, me da la impresión que una contractura muscular, de repente, ¿no? Aquí problemas dolorosos en rodillas, de repente, igualmente aquí en hombros, ¿no? Es de mucha utilidad, como les mencionaba, para problemas de tipo inflamatorio y que busquen, pues, es desinflamar y disminuir el dolor, ¿no? Mencionando rápidamente, como les decía, ya que la diatermia de onda corta un poquito como que ya está entrando en desuso, se basa su efecto en las corrientes alternas de alta frecuencia, ¿no? Habíamos dicho que eran corrientes de alta frecuencia. Van a generar calor profundo, ¿no? O sea, calor en planos profundos, y va a basarse, ¿no? O este principio corresponde a la ley de Joule, ¿no? Este es el aparato, ¿no? Propiamente, y vamos a ver aquí cómo se puede. Acá tengo también otra fotito, creo.
Ya lo vimos en las fotos anteriores, ¿no? La aplicación. La aplicación generalmente es en promedio 25 a 30 minutos, al igual que en el microondas, ¿no? Y generalmente se puede utilizar en forma continua o pulsátil, ¿no? Continua cuando vamos a abordar procesos crónicos y pulsátil cuando vamos a abordar generalmente procesos agudos, ¿ok? Requerimos también de la sensibilidad del paciente para poder regular un poquito la dosis, ¿no? Va a favorecer, teniendo en cuenta algunos efectos fisiológicos, va a favorecer, como es calor profundo, ¿no? Va a favorecer el incremento del metabolismo celular, va a favorecer la vasodilatación y la relajación de los tejidos musculares. Se va a indicar, como habíamos mencionado, en procesos crónicos como artritis, artrosis, ¿no? Patologías de origen musculoesquelético o patologías neurológicas, ¿no? Que también le causen dolor, ¿no? Aquí algunas contraindicaciones. En microondas es bastante parecido, la diferencia es que generalmente este tiene un solo panel. A ver, acá hay una foto. Aquí. En el caso de la onda corta, ¿no? La estructura a tratar se va a colocar, va a estar entre estos dos paneles, ¿no? Que va a generar pues el campo donde va a transmitirse el calor, ¿no? A través del cual se va a difundir el calor, ¿no? O sea, va a atravesar la estructura de esta forma, ¿no? En cambio, el microondas, ¿no? Va a ser un solo panel y va a dirigir o va a concentrar en un punto específico, ¿no? O en forma más directa, digamos, ¿no? Esa es la diferencia. Pero en ambos casos se producen por corrientes de alta frecuencia y son formas de calor de tipo profundo, ¿no? Entonces seguimos avanzando, chicos. Las indicaciones y las contraindicaciones son bastante parecidas entre los dos, ¿no? Y llegamos al ultrasonido. El ultrasonido es una forma de calor profunda que habíamos mencionado, se produce por el principio físico de conversión, ¿no? Obviamente el ultrasonido que usamos en rehabilitación es terapéutico y no es diagnóstico, ¿no? Y esto se va a diferenciar por las longitudes de onda, pues recuerden, ¿no? Este es un tipo de aparato, ¿no? Podemos utilizarlo también en forma continua o en forma pulsátil, ¿no? En la forma continua generalmente es móvil, el cabezal, ¿no? El cabezal es este aparatito, esta zona. Esto de aquí se llama cabezal, ¿no? Está en movimiento, o sea, lo desplazamos sobre la zona que usted quiere tratar, ¿no? Y el pulsátil generalmente lo dejamos pues sobre la zona que usted quiere tratar y generalmente se emplea o se indica para zonas pequeñas o cuando el contorno es muy irregular y no nos permite pues poder estar desplazándolo sobre toda la zona, ¿no? Los equipos también vienen ya programados con las dosis, generalmente vienen con dosis que oscilan desde los 0.5 a 3 watts por centímetros cuadrados. Como les mencioné en un inicio, este agente físico es para mí, uno de los mejores con los que contamos aún a pesar del tiempo y de que han aparecido otros equipos, ¿no? Sin embargo, la dosis, digamos, estándar con la cual trabajamos es de 1.5 watts por centímetro cuadrado. Y nos va bien, tenemos buenos efectos, entonces logramos los efectos que buscamos. Entonces, generalmente no llegamos hasta los 3 watts como dosis indicada, ¿no? Con 1.5, 1.8 se logran los mismos efectos. Generalmente, si la zona es más profunda, utilizamos más dosis. Si la zona a tratar es más superficial, utilizamos menos dosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted quiere tratar un dedito, generalmente va a indicar 0.5, 0.8 si es que quiere aplicarlo sobre una articulación interfalángica, por ejemplo, ¿no? Si usted quiere tratar una cadera, por ejemplo, ahí sí tendrá que indicar la dosis mayor, 1.5, 1.8.
El tratamiento, generalmente la indicación es de 5, máximo 10 minutos, ¿no? En promedio, 8 minutos es lo que indicamos, ¿no? De 5 a 8 minutos. Los efectos fisiológicos se basan, pues, en lo que va a producir el calor, ¿no? El calor es vasodilatador, va a mejorar la circulación, va a favorecer, va a descontracturar, va a producir un efecto antiinflamatorio, analgésico, ¿no? Va a favorecer la extensibilidad del colágeno, se va a facilitar el movimiento. Entonces son algunos de los beneficios que vamos a poder lograr con la indicación de este equipo, ¿no? Por ejemplo, aquí está tratando columna cervical, muy, muy útil para los casos en los cuales tengamos problemas que puedan ser generados por problemas posturales como las escoliosis, ¿no? O las rectificaciones de la lordosis, o incremento también de las lordosis, ¿no? Y que te puedan generar cervicalgias recurrentes, ¿no? O episodios de cervicalgia aguda, ¿no? Aquí también, por ejemplo, cuando usted tiene problemas ligamentarios, aquí, por ejemplo, una epicondilitis, ¿no? O una rigidez articular por una fractura que ha estado en la zona inmovilizada por mucho tiempo. Aquí también, de repente, un proceso inflamatorio de algún nervio, de repente en esta zona del nervio mediano, ¿no? Es decir, estaríamos abordando, no sé, de repente se me ocurre un túnel carpiano, o de repente también una secuela de fractura donde lo que tenga usted es una rigidez de muñeca, ¿no? Por el proceso propiamente traumático al cual ha sido expuesto. Las indicaciones generalmente contracturas musculares, limitación en los rangos articulares, zonas calcificadas le llamamos, por ejemplo los gangliones, no sé si han visto alguna vez un ganglión, que es una pequeña tumoración que es de una sustancia medio cerosa, mucosa, adyacente a los ligamentos, ¿no? Bastante frecuente, que se van a solidificar, ¿no? Entonces, generalmente los gangliones, liberación de adherencias, pero no nos estamos refiriendo a aquellas adherencias, por ejemplo, después de una cirugía, ¿no? Abdominal, por ejemplo, ¿no? Sino aquellas que se puedan generar alrededor de una articulación de repente que ha estado inmovilizada por mucho tiempo por una fractura previa, ¿no? Entonces, a veces le quita usted el aparato de yeso y la articulación queda pues limitada en el rango articular por el tiempo de inmovilización, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces se han generado algunas adherencias que pueden limitarnos para el movimiento, ¿no? ¿Qué contraindicaciones? Como son formas de calor, también podrían replicarse para los otros equipos que hemos mencionado. Tenemos que no deben ser aplicados sobre órganos reproductores, ¿no? No hay estudios que corroboren de repente que interfieren en el crecimiento, pero se sugiere no emplearse en niños, ¿no? Sobre las zonas de crecimiento, ¿no? Se sugiere no emplearlas, ¿no? Evitar, se sugiere. Aunque tampoco hay protocolos rígidos y en alguna oportunidad los hemos podido emplear, pero en unas dosis muy bajas y en una frecuencia también, unas 3, 4 sesiones, ¿no? Sobre todo en niñitos que han sido sometidos a inmovilización por mucho tiempo por alguna fractura de repente, ¿no? En presencia de implantes metálicos. ¿Por qué? Porque el metal es un buen conductor del calor y si usted lo va a aplicar sobre una zona que tiene un implante metálico, obviamente puede quemar al paciente, ¿no? Tampoco hay estudios que digan que son teratogénicos, pero como tiene el principio o el efecto de la vasodilatación, se sugiere no utilizarlo en la gestante, sobre todo en los primeros meses de la gestación, ¿no? Y obviamente mucho menos muy cercano al abdomen, porque podría generar vasodilatación, el incremento de la vascularidad de la zona e iniciar de repente el movimiento o contracciones en la zona, ¿no? Vean ustedes aquí, ¿no? La rodilla, el tendón de Aquiles, el tobillo, son zonas en las cuales pueden indicar. Y bueno, vamos llegando pues ya a aquellos agentes físicos que
han aparecido ya, son mucho más modernos, ¿no? Y que son bastante conocidos, ¿no? El láser, por ejemplo, el láser es una palabra que se forma por las siglas en inglés que tienen ustedes aquí, ¿no? Y que en traducido significa amplificación luminosa por emisión estimulada de la radiación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el láser? Es una amplificación luminosa por emisión estimulada de la radiación, ¿no? Y es el principio en el cual se fundamenta su utilidad, ¿no? Es una gran emisión fotónica que tiene una gran capacidad energética, ¿no? En un inicio solamente contábamos con los láser puntuales como este, ¿no? Este es el equipo, miren ustedes, este es la sonda, ¿no? Y se aplicaba por puntos. Como se vio que tenía muy buenos efectos antiinflamatorios, analgésicos, y no podía aplicarse en zonas muy de mayor extensión, la tecnología diseñó este otro tipo de aparato que le llamamos láser cañón y que te permite hacer un barrido de la zona a tratar, ¿no? Cuando es más amplio, ¿ok? Tenemos distintos tipos de láser, ¿no? Tipos de láser. Por ejemplo, el láser quirúrgico también, al igual que el ultrasonido, es diferente también al láser terapéutico, que es el que nosotros utilizamos, ¿no? Tenemos, ¿no? Al láser que le llamamos láser infrarrojo y al láser rojo visible, ¿no? Al infrarrojo se le llama no visible y al rojo le llamamos visible, ¿no? ¿En qué va a diferenciar cada uno, no? Por ejemplo, el láser infrarrojo, que se le considera no visible, se utiliza más para abordar problemas profundos, ¿no? Tiene efectos antiinflamatorios, tiene efectos analgésicos y obviamente relajantes musculares porque es de acción más profunda, ¿no? Los infrarrojos, o no visible también se le llama. Y el láser rojo visible, ¿no? Se asume que se indica para tejidos más superficiales, ¿no? También tiene un efecto antiinflamatorio, también tiene un efecto analgésico, y como es superficial, se le utiliza mucho para reparación o regeneración de tejidos, ¿no? Entonces, con estos aparatos podemos trabajar mucho también para el manejo de heridas, de úlceras de presión, ¿no? Entonces, en estos casos probablemente vamos a indicar un láser que sea más superficial, ¿no? Si ustedes van al mercado, ¿no? Hay equipos de láser. Cuando queremos comprar un equipo de láser, tenemos que ver ese aspecto, ¿no? Si es infrarrojo, que es de acción más profunda, o si es rojo visible, que es de acción más superficial. ¿Por qué? Porque ahí también va a variar el precio, ¿no? Los que son más superficiales de repente son un poquito más baratos los equipos, ¿no? Y los que son de acción más profunda son pues más costosos los equipos, ¿no? En la actualidad hay equipos que tienen los dos, ¿no? Pero bueno, hay que tener ese concepto para poder de repente tener una idea de el efecto y eso es lo que nos va a orientar un poco para la adquisición, ¿no? La dosificación se da en joules por centímetros cuadrados, ¿no? Y tenemos que considerar que en los procesos agudos vamos a requerir menos dosis y menor número de sesiones, ¿no? En los cuadros más agudos. Y en los procesos crónicos vamos generalmente a indicar mayores dosis y mayor número de sesiones, ¿no? Generalmente nosotros también dentro de la especialidad consideramos que la indicación de los agentes físicos debe ser tan igual como la de los medicamentos o los fármacos, ¿no? No polifarmacia, tampoco poliagentes, ¿no? Por eso es importante que el médico rehabilitador conozca de los beneficios de estos y dé con un buen diagnóstico, plantee bien los objetivos que quiere lograr para que pueda escoger los agentes físicos más idóneos y poder, pues, controlar el proceso lo más rápidamente posible, sin tener que emplear todos a la vez o tener que utilizar, pues, tantos agentes físicos en el manejo del problema, ¿no? Entonces es importante, por eso, para nosotros, conocer de esto un poco, ¿no?
Los efectos terapéuticos, básicamente tenemos efectos biológicos, efectos fotoquímicos, fototérmicos, fotoeléctricos, ¿no? Que bueno, ya ustedes lo van a poder revisar un poquito cuando lean esto, ¿no? Las indicaciones también están planteadas aquí, generalmente tan igual como en el caso del láser, tenemos que considerar aquellos casos de repente donde es una contraindicación absoluta, hayan problemas oncológicos de fondo, hayan gestaciones de por medio, ¿no? Ese tipo de problemas tenemos que definitivamente considerarlo como una contraindicación absoluta. Aquí tenemos la aplicación del láser puntual y como habíamos dicho se basa en un efecto de una radiación luminosa. Es importante utilizar pues, los lentes protectores, tanto para la persona que lo está aplicando o para el mismo paciente, ¿no? Es importante. Aquí tenemos la aplicación de un láser puntual, ¿no? Y aquí tenemos la aplicación del láser cañón, ¿no? Que te permite ya trabajar pues en una zona o barrer una zona de mayor amplitud, ¿no? Con el láser puntual no sería lo más adecuado, ya que tendría que colocar puntitos, 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 y en esa intención se va a perder un poco el efecto del principio eléctrico, ¿no? Y llegamos a magnetoterapia. Magnetoterapia también es un equipo de última generación, digamos, de aparición. Va a generar campos o basa su efecto en la generación de campos magnéticos, ¿no? Estos van a estar dados por algunos magnetos o imanes, ¿no? Que van a tener un efecto. Cuando apareció esto, miren, esta es una camilla, ¿no? Es una camilla y tiene este aparatito que se parece a un resonador, que le llamamos solenoide nosotros, ¿no? Y este es un modelo moderno, tiene su consola, miren, viene ya diseñado algunos programas, ¿no? Y miren, la zona a tratar se coloca sobre o dentro del solenoide, ¿no? Solenoide le llamamos, ¿no? Entonces el solenoide queda fijo y se genera el campo magnético que se va a abordar la zona que usted quiere tratar, ¿no? Cuando apareció este aparato, pues decían que, servía para todo, ¿no? Y sí, ¿verdad? Cuando lean ustedes las indicaciones, sirve para todo. Pero bueno, en mi experiencia, yo considero que es una excelente ayuda, pero combinado con otro agente, ¿no? En mi experiencia da muy buenos resultados, por ejemplo, con una corriente eléctrica, asociado a una corriente eléctrica, a un ultrasonido o a un láser. Generalmente yo lo utilizo así, ¿no? Con una corriente o un ultrasonido o un láser, ¿no? Dependiendo del diagnóstico y del estadio en el que llegue el paciente en las diferentes patologías que puede haber. Es una excelente alternativa, por ejemplo, ¿por qué? Porque me permite, como no calienta, ¿no? Me permite, acá ven los efectos fisiológicos, tiene de todo, ¿no? Cicatrización, osificación, antiedema, es antiinflamatorio, analgésico, vasodilatación, relajante. O sea, sí, yo cuando nos presentaron el equipo, servía para todo, es la panacea, ¿no? La verdad es que yo lo fui probando y solito, como que no me genera mucha confianza, pero asociado, como le menciono, en mi experiencia, sí. Hay colegas que optan por indicarlo solito. Bueno, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Yo les menciono lo que también es mi experiencia. Lo que sí considero que es bastante útil, por ejemplo, como no calienta, yo lo puedo indicar pues sobre zonas, es de mucha ayuda, por ejemplo, para el abordaje de problemas traumatológicos donde pueden existir material de osteosíntesis, porque no calienta. Tenemos aquí algunas contraindicaciones que también están muy parecidas a la de los otros equipos y ya ustedes lo pueden revisar, ¿no? Como no calienta, ¿no? Entonces yo puedo tener un aparato de fijación externa, ¿no? Una placa metálica, un perno, no sé, un tornillo, un clavo y puedo indicarlo, ¿no? Entonces es una excelente opción. Por ejemplo, cuando yo he tenido la experiencia de tratar a veces problemas de consolidación ósea, ¿no? Entonces, retardos de consolidación ósea. Dejamos el magneto solito, ¿no? Tiene acá su aparato de fijación todavía el paciente, no quema,
y lo asocio con algunas técnicas de masoterapia evacuante. ¿Por qué? Porque la zona de por sí a veces pues tiene un edema propio de la zona, ¿no? Por el proceso traumático. Entonces, masajes que van a favorecer la reabsorción de los edemas, su magneto, y va bastante bien. Y inclusive a veces lo asociamos un poquito a corrientes diadinámicas que habíamos mencionado, que se pueden utilizar también cuando tenemos edemas, ¿no? Entonces es importante que podamos pues tener en cuenta esas indicaciones que son de bastante ayuda en algunos casos muy particulares, ¿no? Cosa que no me lo permite, por ejemplo, el ultrasonido o el láser, que a veces pueden producir un poco de calor en planos profundos, ¿no? Como esto es un campo magnético, entonces no va a calentar en planos profundos y tenemos ese beneficio o esa ventaja. Luego llegamos pues a otros agentes físicos, como habíamos mencionado. Habíamos dicho es todo estímulo que aplicado sobre un cuerpo va a producir un efecto. Entonces ya terminamos con los agentes físicos, digamos, electroterapéuticos o naturales como el agua, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de los ejercicios, ¿no? Los ejercicios también son terapéuticos, también buscan un objetivo, ¿no? Y pueden ser activos o pueden ser pasivos, ¿no? En conclusión, bueno, aquí ustedes van a tener que leer un poco. Los pasivos son aquellos pues que yo voy a realizar o el terapista va a realizar sobre la zona que usted quiere tratar, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente no tiene la capacidad de movilizar el segmento, ¿no? Acá, por ejemplo, probablemente este segmento está pléjico y el paciente, el terapista o el médico le va a ejecutar el movimiento, ¿no? Igualmente estamos viendo aquí. En cambio, en el ejercicio activo, ¿no? En el ejercicio activo, nosotros vamos a realizar, o el paciente va a realizar voluntariamente el movimiento, ¿no? Si nosotros estamos frente a una paresia, probablemente vamos a ejecutar un ejercicio activo asistido, porque el paciente va a estar limitado para lograr completar el movimiento, ¿no? Entonces, hace un ejercicio activo y lo completa, ¿no? El terapista o el médico que lo ayuda. Entonces sería un ejercicio activo asistido. Y el activo resistido sería aquel que ya logró ejecutar el movimiento, ¿no? En forma completa, y ahora lo que buscamos es potenciar o incrementar la fuerza muscular de la zona, ¿no? Entonces ponemos una resistencia para poder fortalecer. Por favor, si pagan su audio, hay alguien que tiene el audio prendido y está haciendo interferencia conmigo. Ya vamos a acabar, por favor. Y llegamos a las tracciones, ¿no? La tracción también es una fuerza que se va a aplicar sobre el eje de la columna, ¿no? Región cervical y región lumbar. Aquí, como pueden ver, estamos haciendo tracción cervical. La fuerza está en la región superior, cefálica, hacia la parte cefálica, se coloca un soporte mentoniano y se tracciona, ¿no? Y aquí, vean ustedes, tenemos una tracción lumbar, ¿no? El paciente en decúbito dorsal se le pone una faja de sujeción, una faja que va a traccionar con la fuerza hacia la parte distal para poder separar o distraer los espacios intervertebrales, ¿no? Entonces, generalmente se dice que se emplea se inicia con el 10% del peso corporal. Tal vez en la región lumbar sí podemos hacerlo, pero cuando trabajamos la parte cervical a veces es preferible emplear un poco menos de peso o iniciar con un poco menos de peso para poder ir incrementándolo en forma progresiva, ya que a veces si tracciona usted bruscamente el paciente puede sentir alguna molestia, ¿no? Las tracciones pueden ser continuas o pueden ser intermitentes, ¿no? Yo sugiero, acá también tenemos máquinas o camillas de tracción cervical, miren, esta sería la posición en decúbito dorsal y también en posición sedente como la vemos en un inicio, ¿no? Y aquí tenemos la de tracción lumbar. Generalmente yo opto por la tracción intermitente, ¿no? Que significa jala y suelta, porque a veces cuando lo hace en forma continua, jala, es una sensación bastante fastidiosa, incómoda, que puede asustar inclusive al paciente
y puede, en vez de tener un beneficio, puede ser pues, contraproducente, sobre todo si estamos tratando la parte cervical, ¿no? Entonces es preferible utilizarla en forma intermitente. Y llegamos pues a ya lo ultimito que ha aparecido, pues, ¿no? Que son las ondas de choque, ¿no? Las ondas de choque, miren ustedes, son tratamientos bastante caros. Generalmente los hospitales todavía no cuentan con estos equipos porque son caros, solamente algunos centros particulares o privados lo tienen. Los beneficios generalmente, considero, se pueden también, combinando bien los agentes físicos que de repente en un inicio hemos detallado, pueden lograrse algunos efectos. Generalmente, como es lo último que ha aparecido, pues cuando ya, entre comillas, nada ha funcionado de lo que hemos mencionado, se puede optar por ondas de choque, ¿no? Son ondas acústicas de alta frecuencia y energía. Son semejantes, algo parecido al ultrasonido, pero de mayor frecuencia y densidad, ¿ok? Vemos aquí, son muy útiles para problemas de hombro. Ya hay zonas que están específicamente, digamos, se les menciona que su beneficio es en esas zonas, ¿no? Por ejemplo, en columna no se utiliza mucho ondas de choque, ¿no? Generalmente son articulaciones periféricas, como ven ustedes ahí, hombros, codos, problemas de calcáneo, ¿no? Puede ser su opción, ¿no? Acá tienen la consola, ¿no? Estos son los equipos, casi todos los equipos se parecen, ¿no? Son ondas acústicas de alta frecuencia y energía, ¿no? Como pueden ver ustedes, ¿no? Se pueden aplicar en articulaciones periféricas, generalmente es de mayor indicación, ¿no? Algunas contraindicaciones también. Y bueno, eso es lo que el día de hoy quería compartir con ustedes en esta clase. Espero que hayan podido captar la idea principal. Seguramente en las clases de práctica ya van a ir precisando algunas cositas más puntuales. Y como les digo, ¿no? La idea es de que ustedes se lleven un concepto general de estos aparatos o de estas ayudas que van a marcar la diferencia, pues, del médico rehabilitador con respecto a otras especialidades afines, ¿no? Y en esa medida ustedes van a poder tener el concepto que les permita ayudar a sus pacientes en un futuro. Dentro de esta área también, entre comillas, agentes físicos, teniendo en cuenta esa definición que yo he ideado a través de los años, o que he concluido a través de los años, tenemos también, habíamos mencionado la parte de estimulación neurosensorial, ¿no? Sonidos, colores, y se aplica muy bien en los aspectos, pues, de pediatría, por ejemplo, o en problemas neurológicos, ¿no? Que inclusive hay estudios que dicen que estos estímulos, pues, pueden de repente, de alguna manera, favorecer la plasticidad cerebral o la regeneración de problemas neurológicos, de repente de tipo traumático que pudieran existir, ¿no? También tenemos, seguramente van a hablar en la clase de teoría, algunas otras opciones que se han ido acogiendo también dentro de la especialidad, como son la quiropraxia, como son la quiropraxia son las manipulaciones vertebrales, la acupuntura de repente, ¿no? El shiatsu, que es una técnica de masaje, ¿no? Una estimulación manual, que se han ido acogiendo, pues, dentro de nuestra especialidad, ¿no? Y que seguramente van a comentarlo, pues, en la clase de práctica. Bueno, si no hubiera alguna pregunta, siendo un cuarto para las 10, damos por concluida la clase. Pozo. Doctora, disculpe, tenía una pregunta. ¿Qué agente físico se pudiera utilizar para el caso de la parálisis facial, por ejemplo? Ya, bueno, habría que ver primero en qué estadio. Primero, tiene usted que tener muy claro si está frente a una parálisis facial periférica o una central, y eso usted lo va a discriminar a través de su examen clínico, ¿no? Porque hay algunas características que nos van a afectar a ello. Así es. Luego, el momento en el que llega, porque no es igual abordar una parálisis facial periférica aguda que una crónica, ¿no? Eso es otro aspecto. Otro aspecto también sería considerar el tipo de lesión del nervio, y eso usted va a tener
que indicar probablemente en un momento específico el examen auxiliar que le va a permitir identificar el tipo de lesión en la fibra nerviosa, ¿no? Teniendo en cuenta esos aspectos, probablemente usted, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Chicos, ¿se escucha? Porque creo que ¿se escucha? ¿Sí? Se fue la señal, creo. Sí, doctora, ahora sí se escucha. Ya está. Teniendo en cuenta eso, lo que nosotros buscamos como objetivo principal en una parálisis facial es recuperar el movimiento de los grupos musculares que puedan estar paralizados a través de la estimulación de la raíz nerviosa o de la rama del nervio que se ha comprometido. Entonces aquí, de repente, habíamos mencionado, generalmente se inicia después de un tiempo prudente, que debe ser posterior a la reinervación espontánea. Y luego se empieza con estimulación manual, con de repente alguna forma de calor superficial, y luego algún agente físico que te permita estimular esa fibra nerviosa, que podría ser una forma de electroterapia, o inclusive a veces se opta también por el láser. Si es que usted tuviera sobreagregado algunos puntos dolorosos en alguna zona específica de la región facial, también podría utilizar de repente la indicación de un ultrasonido, ¿no? Entonces, no se puede precisar, ¿no? Así, en forma general, primero esto, segundo esto, porque va a depender de cada caso, ¿no? Sería interesante, de repente con mi grupo vamos a desarrollar ese casito ya que lo han mencionado, vamos a desarrollarlo ahora en la sesión de práctica, ¿bien? Para que puedan tener una idea más clara. ¿Ok? Pero podríamos utilizar dentro de la evolución del problema, ¿no? Podríamos utilizar esas opciones que hemos mencionado. ¿Ok? Inclusive, si estamos frente a una lesión muy leve de la fibra nerviosa, del nervio facial, a veces solamente con una estimulación manual, es decir, masajes, ¿no? En unos días el paciente se recupera y no necesita llegar a utilizar ninguna otra de ningún otro equipo de los que hemos mencionado, ¿no? Hay que tener en cuenta todo eso también. ¿Ok? Bien, sí, chicos, ¿alguna otra consulta? 9:52. Damos por concluida la clase de teoría y nos estamos viendo en la clase de práctica. ¿Ok? El grupo 9 y 10, 12. Gracias, doctora. Bien. Son bastantes alumnos los que llegaron tarde, no hay problema. Dejen su mensajito y ya no se preocupe, tranquilos nomás. Gracias, doctora. Ya, hijos, nos estamos viendo. Gracias, doctora. Ya está. El grupo 19 y 20, ¿no es cierto? Me toca hoy 19 y 20. Sí, doctora, la doctora toca. El grupo 19 y 20 están juntos. Sí, hijo. Nos encontramos. ¿Qué hora es ahorita?